Bueno, este es el primer parcial de Ciencias de la Tierra y mi nombre es Alejandra Viesos. Bueno, entonces, la formación del planeta Tierra es una pregunta que se hizo el ser humano desde hace mucho tiempo. Sus primeras explicaciones fueron filosóficas, pero tenían un problema, y era que pues no estaban basados en observaciones y mucho menos en experimentación. Un tiempo después, entre los siglos XVI y XVII, eh, aparece una de las teorías que fue aceptada para su época, que fue el catastrofismo, la cual se basaba en que la formación del planeta se daba por grandes catástrofes, que estas eran repentinas y de corta duración, y por tanto el planeta se debió haber formado muy recientemente. Para ello se debió haber formado 4.000 años antes de Cristo, y que eran catástrofes que habían pasado en ese tiempo, pero para su época ya no existían. Tiempo después, a finales del siglo XVII, James Hutton publica lo que es la teoría de la Tierra, en la cual sí tenía observaciones y pues ya no es aceptado el catastrofismo, sino que por el contrario se establece que la Tierra se debe haber formado muy lentamente, o sea que la historia era muy larga, eh, y pues que la Tierra está en constante cambio. Para el uniformismo se establece que las leyes físicas, químicas y biológicas que actúan hoy lo han hecho también en el pasado geológico. Es decir, que si nosotros quisiéramos saber cómo son las rocas de ese entonces, deberíamos estudiar las de hoy. Sin embargo, pues no se podían o no existían para la época métodos para determinar la edad precisa como lo hizo el catastrofismo. Por tanto, tiempito después pues se quedó así, pero tiempo después aparece la datación relativa y permite saber que pues que el planeta Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Entonces, la pregunta es, ¿podrían tener relación estas dos teorías? Yo considero que sí, pero para eso no nos podemos solo quedar en el planeta Tierra, sino irnos un poquito más allá. Entonces, pienso yo que deberíamos empezar con la teoría del Big Bang, que es una teoría donde hubo una explosión y donde se forma nuestro universo, pero es como eso, como una catástrofe, una cantidad de movimientos de energía que permite pues que se forme. Y luego de esto, de que explota, por decirlo así, pues ahí está la hipótesis de de la nebulosa primitiva. Entonces, como les quiero hablar de la formación del planeta Tierra, pues les voy a hablar qué es la nebulosa primitiva. Entonces, la hipótesis de la nebulosa primitiva, esta sería nuestra nebulosa primitiva, entonces giraba lentamente, pero después colapsó gravitacionalmente y esta se empieza a contraer. Se dice que esta colapsa gravitacionalmente por un choque que pues lo proporciona una supernova y esto se considera como una catástrofe, sería una explosión catastrófica. Una vez esta se empieza a contraer, empieza a girar mucho más rápido y se empieza a contraer en forma de disco. Y esta rotación permitía que se aumentara la temperatura y se hiciera una descomposición de los granos de polvo y las moléculas pues en partículas más pequeñas, que serían partículas atómicas. Luego, pues se equilibra la fuerza gravitacional con la fuerza centrífuga aquí, y se empieza a formar lo que es el protosol. Después de esto, que sería acá donde está como con naranjita, se da, pues empieza a incorporar, pues como que en la parte más del centro, lo que es el níquel y el hierro, y los elementos que componen las rocas empiezan a formar masas metálicas y rocosas, y estas empiezan a tratar de orbitar alrededor del Sol, aunque se considera que pues, en Marte las temperaturas eran muy bajas, y esto pues como que empieza a condensar esas pequeñas partículas que forman el planeta. Tiempo después, pues el planeta y los planetas. Entonces hay colisiones repetidas en esta parte que empiezan a provocar la unión de estas masas que se van formando antes en la condensación. Y estas se denominan pues protoplanetas. Eh,
y pues no todas las masas se unen, también quedan unas por ahí sueltas que serían los meteoritos. Después de esto pues se daría la formación del planeta y del sistema solar como lo conocemos, y a medida que se formaban los planetas internos se iban formando los externos, porque los de la parte interna son los más rocosos, son mucho más densos y pues por corrientes de vientos empiezan a desplazarse los menos densos hacia las partes más afuera. Entonces, pues los planetas externos entonces se formarían con altos porcentajes de hielo, y esto podría explicar las dimensiones que tienen y las bajas densidades que tienen en las partes más externas. Bueno, una vez ya tenemos como definido de cómo se forman los planetas, entonces cómo se formó el planeta Tierra, ¿cierto? Entonces veníamos hablando que pues que había una gran acumulación de material, y que hay impactos a gran velocidad de restos de la nebulosa, ¿cierto? Entonces, esto y la desintegración que había aquí adentro de elementos radiactivos aumentan la temperatura del planeta Tierra, y por consiguiente el níquel y el hierro empiezan a fundirse, empiezan a incorporarse en la Tierra, y empieza la formación del núcleo que es muy denso en lo que es níquel y hierro. Pero no solamente pasa esto. También sucede que por esa temperatura tan alta que hay en el núcleo hay una diferenciación química y empiezan a ascender masas flotantes de roca fundida. Estas están principalmente compuestas de oxígeno, pues obviamente material rocoso y algunos elementos como podían ser el silicio, el aluminio, el calcio, entre otros. En este momento, pues hay un periodo de segregación química, porque si podemos ver acá está la formación del núcleo, aquí se está empezando a formar la corteza, entonces se separan claramente lo que sería el núcleo, la corteza primitiva y el manto. Si uno quisiera pensar cuáles serían las rocas madres, por decirlo así, de todas las rocas, pues serían las rocas ígneas, como vemos acá, porque lo primero que empieza a formarse, pues sería el núcleo, y después empiezan a subir, y todas estas rocas que inicialmente podrían ser de materiales ígneos empiezan a cambiar, podrían ya ser metamórficas, sedimentarias, pero finalmente las primeras serían las rocas ígneas. Bueno, ya teniendo en cuenta, pues, cómo se da la formación del núcleo, el manto y la corteza, pues les quiero explicar un poco más lo que sería la formación de las capas de la Tierra. Entonces, empecemos con la primera. Bueno, la que les dije de manto, núcleo y corteza sería bajo su composición, como vamos a ver ahorita, pero también hay propiedades físicas que nos permiten cambiar entre capas. Entonces, la litosfera tiende a ser mucho más sólida, y un tanto quebradiza, es un poco más delgada que las otras capas. En la parte baja, a, a medida que aumentamos en profundidad, también aumentamos en lo que es temperatura, presión y densidad. Entonces, en esta parte que se ve como verde, las rocas tienden a ser un poco más calientes, por lo que acabo de decir, y un poco más dúctiles, pero aún así siguen siendo pues mucho más sólidas que lo que vemos aquí en la parte naranja, que ya aquí empieza lo que es la astenosfera. Esta parte es mucho más dúctil, por las condiciones de temperatura y presión, eh, y esto permite que la litosfera se mueva libremente, es decir, las placas tectónicas se puedan mover. Esto sucede porque aquí en esta partecita se acerca un poco más a su punto de fusión, pero la astenosfera no es la misma. Aquí en la parte más baja, como hay más profundidad, hay más presión, esto contrarresta la temperatura, y además a mayor presión hay mayor resistencia de las rocas. Entonces aquí se ve mucho más. En la mesósfera, a pesar de que hay una resistencia mucho mayor, aquí empieza a jugar más la temperatura. Entonces son un poco más calientes y empiezan a fluir eh, en esta parte. En cuanto al núcleo, pues ya hay mucho más temperatura, entonces aquí se empieza a formar el núcleo externo, que es una capa líquida eh, de níquel y hierro, como lo dije ahorita, y es lo que forma el campo magnético. Ya en el núcleo interno uno podría pensar que también podría ser líquido, pero aquí juega es la presión. Estas presiones
se llama presión por confinamiento y es, hay una mayor temperatura, pero también hay una mayor presión, es decir, que su material es más resistente y se comportaría como un sólido. Bueno, ya una vez, pues como que tenemos las capas de la Tierra, me voy a centrar en la corteza como tal. La corteza, pues se divide en cortezas oceánicas y cortezas continentales. Esto lo digo para poder explicar cómo sería la formación del fondo del océano. Entonces, en esta parte de aquí hacia allá, pues sería lo que son las cortezas continentales, que si vemos son un poco más altas, por decirlo así, con respecto a estas. ¿Esto por qué se da? Porque las densidades son mucho más pequeñas, o sea, es menos denso por la composición que tiene, que en este caso pues sería de grano de onta. Mientras que si ya nos centramos en la corteza oceánica, encontramos que es mucho más densa, que está compuesta de basaltos y que se considera que es mucho más reciente que la corteza continental. Bueno, entonces empezamos en esta parte. Entonces, aquí tenemos lo que es la plataforma continental, eh, toda esta, pues, toda esta parte. Entonces serían, la plataforma continental es la extensión, aquí como se ve, inundada de los continentes, es decir, que está sobre la corteza terrestre. Luego tenemos el talud, que es esta inclinación que se ve acá, es el límite entre la plataforma continental y las cuencas oceánicas profundas. Y pues aquí en esta partecita tendremos lo que es el pie del talud. El pie del talud, ya la inclinación es un poco más gradual, como se ve acá, y además de que es un poco más gradual, está formada por una cantidad de sedimentos que se movieron pendiente abajo de la plataforma continental. Entonces tenemos el pie del talud y en esta parte, que sería la más baja, se formarían las llanuras abisales o las cuencas oceánicas profundas, que están entre los márgenes continentales y las dorsales oceánicas. Las dorsales oceánicas son estas partes que se ven aquí. En esta parte de las cuencas profundas pueden haber montes submarinos y llanuras de lava. En cuanto a las dorsales oceánicas, es la estructura que más predomina, como se puede ver acá, en el fondo oceánico. Y se considera que están compuestas de capas superpuestas de rocas ígneas. Entonces, pues esta sería como se forma pues, el fondo del océano. Ya en cuanto a la importancia de por qué tenemos que tener como la relación entre estos conceptos geológicos y la ecología, pues uno lo puede ver desde diferentes ejemplos. Uno podría ser que gracias a uno entender la geología, uno podría entender la distribución de las especies. Si nosotros pensamos que antes el planeta era como un solo continente y que después empieza a separarse, uno podría entender por qué hay ciertos animales o ciertas especies mejor que están en un continente y tiene grupos hermanos en otro que en este momento podrían estar muy distantes en esos continentes, pero antes estaban juntos. Otra de las cosas que uno podría pensar es cuando se forma aquí la unión entre, no, entre Centroamérica y Suramérica, cómo esto impactó eh, para poder que haya un flujo de especies de norte a sur y de sur a norte. Entonces, esto también nos podría permitir entender un poco más la ecología de las especies. También uno podría pensar en cómo es el recambio de especies en las montañas, porque puede que al principio, en sistemas montañosos que son muy jóvenes, al principio pues todo iba como ahí estaba la especie, pero a medida que empiezan a formarse más y más estas montañas, pues empiezan a cambiar. Entonces también nos podría servir para eso. Eh, y ya, pues este es el mapa el, de Antioquia, pues ahí están donde estaría el norte, el oriente, el occidente, el sur, y los departamentos límites serían pues Bolívar, Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda, Chocó
Y Córdoba, me falta ahí. Córdoba es este.